La historia de Gedeón nos muestra que Dios no se fija en las apariencias, ni en las capacidades humanas, sino en lo que Él mismo puede hacer a través de quienes llama. En Jueces capítulo 6 encontramos a un hombre escondido, trillando trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran. Era un hombre temeroso, sin influencia, sin una posición destacada en su pueblo. Sin embargo, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras parecen contradecir la realidad de Gedeón, porque él mismo respondió diciendo: ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Él se sentía débil, insignificante y sin capacidad para enfrentar un ejército poderoso. Pero precisamente ahí está el mensaje poderoso. Cuando Dios llama, Él no depende de tu fuerza, sino de su poder. Cuando Dios habla, cambia la identidad de la persona. Lo que para el hombre era un simple campesino, para Dios era un guerrero valiente. Gedeón veía limitaciones, pero Dios veía a un libertador. Y esto mismo ocurre con cada uno de nosotros. Tal vez pienses que no eres suficiente, que no tienes talentos, que tus errores pasados te descalifican, pero Dios no se deja llevar por tus debilidades. Él te llama porque en tu fragilidad se manifiesta su poder. El apóstol Pablo escribió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esto significa que lo que para ti es un obstáculo, para Dios es la plataforma donde Él mostrará su gloria. Por eso, cuando Dios te llama, no importa tu debilidad. Él no está buscando a los más fuertes, ni a los más sabios, ni a los más influyentes. Él está buscando corazones dispuestos, personas que aunque tiemblen de miedo, decidan obedecer su voz. Porque el plan de Dios nunca se cumple con las fuerzas humanas, sino con su espíritu. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gedeón tuvo que entender que no era su condición lo que determinaría la victoria, sino la palabra que Dios había declarado sobre su vida. El llamado de Dios siempre confronta nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Gedeón se consideraba débil, el más pequeño de su casa, perteneciente a la familia menos influyente de su tribu. Sin embargo, Dios lo miraba con otros ojos. Aquí hay una enseñanza poderosa: lo que tú piensas de ti mismo no limita lo que Dios puede hacer contigo. A veces, los complejos, las inseguridades y los temores nos llevan a creer que no somos capaces de cumplir con el propósito de Dios. Pero el Señor no escoge a las personas por su apariencia ni por sus recursos humanos, sino por lo que Él depositará en ellos. Moisés también pensó que no podía hablar y que no era apto para enfrentar al faraón, pero Dios lo levantó como libertador de Israel. Jeremías se sintió demasiado joven e incapaz, pero Dios le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. Lo mismo sucedió con David, el menor de sus hermanos, despreciado hasta por su propia familia, pero ungido como rey. Estos ejemplos nos recuerdan que lo que para el mundo parece pequeño o débil, Dios lo toma para avergonzar a los fuertes y poderosos. Gedeón tuvo que aprender que su debilidad no era un impedimento para ser usado por Dios. De hecho, era la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara con mayor claridad. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esa promesa fue suficiente para que un hombre inseguro se transformara en un guerrero confiado en la palabra de Dios. Así mismo ocurre contigo, no importa cuán pequeño te sientas, si Dios está contigo, su respaldo es lo que garantiza la victoria. Él no se limita por lo que tú no puedes hacer, sino que se glorifica en lo que Él sí puede hacer a través de ti. Cuando Dios llama, Él mismo se encarga de confirmar su palabra. Gedeón, todavía inseguro, pidió señales para asegurarse de que era realmente Dios quien lo enviaba. Primero preparó una ofrenda, y el ángel tocó la carne y los panes con la punta de su bastón, y salió fuego de la roca que consumió todo. Luego, Gedeón pidió la famosa señal del vellón de lana. Una noche quería que el vellón estuviera mojado y la tierra seca, y otra noche al revés. Y Dios respondió con paciencia, confirmando su llamado. Esto nos muestra que Dios entiende nuestras dudas y no nos rechaza por tener preguntas,
sino que nos fortalece en medio de ellas. A veces pensamos que tener dudas nos descalifica, pero la verdad es que muchos hombres y mujeres de Dios necesitaron confirmación. Dios sabe que somos frágiles y que necesitamos seguridad para dar pasos firmes. Lo importante es que, aunque tengamos temores, nos acerquemos a Él buscando respuestas. Gedeón no se quedó paralizado, sino que buscó señales en la presencia de Dios, y eso fortaleció su fe. Asimismo, cuando Dios te llama, Él mismo confirmará su palabra en tu vida, ya sea a través de su palabra, de personas que te hablan con sabiduría, o de circunstancias que abren el camino. Lo que hace la diferencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de creerle a Dios por encima de las dudas. Gedeón pasó de ser un hombre lleno de temores a convertirse en un líder obediente que confió en la voz del Señor. Así también tú, aunque sientas debilidad, puedes caminar con la certeza de que si Dios te ha llamado, Él mismo respaldará cada paso. El llamado divino no depende de tu confianza personal, sino de la fidelidad de Dios que cumple lo que promete. El proceso de Gedeón no terminó con las señales. Dios comenzó a trabajar en su vida para que entendiera que la verdadera fuerza no estaba en los números ni en los recursos, sino en la obediencia a su voz. Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas, pero Dios le dijo que eran demasiados. Cualquiera diría que mientras más soldados, mayores posibilidades de victoria. Sin embargo, Dios no quería que Israel pensara que había ganado por su propia fuerza. Entonces, el Señor le pidió a Gedeón que enviara a casa a los que tuvieran miedo. Sorprendentemente, 22,000 hombres se marcharon, y solo quedaron 10,000. Aún así, Dios dijo que todavía eran demasiados. Entonces los llevó a un proceso de selección en el río. Los que bebieron el agua llevando la mano a la boca fueron apartados, y de allí quedaron únicamente 300 hombres. De 32,000 a 300, Dios redujo el ejército hasta hacerlo humanamente imposible. Aquí aprendemos una verdad fundamental: cuando Dios quiere mostrar su gloria, Él quita todo aquello en lo que confiamos para que dependamos únicamente de su poder. La victoria no estaba en la multitud, estaba en la presencia de Dios que iba con ellos. Muchas veces Dios permite que nuestras fuerzas, recursos o apoyos humanos se reduzcan, no porque quiera vernos derrotados, sino porque desea que experimentemos que su poder es suficiente. La debilidad humana abre espacio para la intervención divina. Así como Gedeón entendió que 300 hombres con Dios eran más que un ejército numeroso sin él, tú también debes entender que lo que tienes en tus manos, aunque parezca poco, será más que suficiente cuando está respaldado por el Señor. Con solo 300 hombres, Gedeón se preparó para enfrentar a un ejército innumerable como la arena del mar. Humanamente, esa batalla estaba perdida, pero Dios ya había decretado la victoria. El Señor le dio a Gedeón una estrategia muy particular: dividir al pequeño ejército en 3 grupos, darles trompetas, cántaros vacíos y antorchas encendidas. No llevaban espadas poderosas ni armas de guerra sofisticadas, solo instrumentos simples que, en las manos de Dios, se convirtieron en armas de victoria. Esto nos enseña que no es lo que tienes, sino en qué manos está lo que tienes, lo que marca la diferencia. Cuando llegó la medianoche, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento enemigo. Al toque de las trompetas, al quebrar los cántaros y al levantar las antorchas, gritaron: «Por Jehová y por Gedeón». En ese instante, Dios sembró confusión en los madianitas, y comenzaron a pelear entre ellos mismos. El enemigo fue derrotado no por la fuerza de Israel, sino por la intervención divina. Lo que parecía un plan débil e insignificante se transformó en una victoria aplastante. Así sucede también en tu vida. Quizás pienses que lo que tienes es muy poco, un talento pequeño, recursos limitados, una voz débil. Pero si pones lo poco en las manos de Dios, Él lo usa para confundir al enemigo y abrirte camino hacia la victoria. La obediencia es más poderosa que la fuerza, la fe es más poderosa que las armas, y la presencia de Dios es más poderosa que cualquier enemigo que se levante en tu contra. Cuando Dios te llama, tu debilidad no es un obstáculo, sino el escenario donde Él mostrará que su poder es perfecto y suficiente. La victoria de Gedeón no solo fue un triunfo militar, fue una declaración espiritual: Dios es quien pelea por su pueblo. Los madianitas eran tan numerosos que no podían contarse,
pero bastó con un pequeño ejército obediente y una estrategia divina para que huyeran aterrados. Esto nos revela que el enemigo no teme a nuestras fuerzas humanas, sino al respaldo de Dios que está sobre nosotros. Cuando la presencia del Señor se manifiesta, no importa cuán grandes sean los problemas, ellos se confunden y retroceden. En la vida espiritual, muchas veces nos enfrentamos a batallas que parecen imposibles: enfermedades, deudas, problemas familiares, luchas internas. Nos sentimos pequeños frente a gigantes que nos intimidan. Pero la lección de Gedeón es clara: no necesitamos confiar en nuestra capacidad, sino en el Dios que nos respalda. Cuando Él da la orden, la victoria ya está asegurada, aunque todavía no la veamos con nuestros ojos. La fe consiste en caminar creyendo que Dios ya tiene el control, aun cuando la situación parece adversa. El enemigo siempre intentará hacernos sentir insuficientes, porque sabe que si descubrimos el poder de Dios en medio de nuestra debilidad, seremos imparables. Por eso, cuando escuches esa voz que dice no puedes, no eres capaz, no tienes lo suficiente, recuerda lo que pasó con Gedeón. No era su fuerza, no era la multitud, no era el poder humano, fue Dios mismo quien derrotó al enemigo. Y ese mismo Dios sigue siendo el mismo hoy, dispuesto a pelear tus batallas y a mostrar su gloria a través de ti. La historia de Gedeón también nos enseña que la obediencia a Dios abre la puerta a victorias sobrenaturales. Si Gedeón hubiera confiado en su razonamiento humano, habría intentado mantener a los 32,000 hombres. Si hubiera seguido sus propios planes, quizás habría fracasado como cualquier otro líder militar. Pero él eligió obedecer las instrucciones de Dios, aunque parecían ilógicas. Esa obediencia fue la clave para experimentar un milagro. En nuestra vida ocurre lo mismo: muchas veces las instrucciones de Dios parecen contradecir la lógica. Nos pide perdonar cuando hemos sido heridos, dar cuando sentimos que no tenemos suficiente, confiar cuando todo parece derrumbarse. Humanamente no tiene sentido, pero espiritualmente abre la puerta a lo imposible. La obediencia es el lenguaje de la fe, y cuando decidimos hacer lo que Dios nos dice, aunque parezca extraño, Él se encarga del resultado. Por eso, cuando Dios te llama, no debes medir tu capacidad con parámetros humanos. El Señor no busca estrategias humanas perfectas, busca corazones dispuestos. La diferencia entre la derrota y la victoria de Israel fue que Gedeón obedeció. La diferencia entre una vida limitada y una vida de propósito es que respondas con un sí, Señor, al llamado que Él te hace. La obediencia transforma la debilidad en fuerza, el temor en valentía y lo imposible en victoria. Después de la gran victoria, el pueblo quiso reconocer a Gedeón como su líder supremo, pero él entendió que la gloria no era para él, sino para Dios. Dijo con claridad: no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces 8:23. Este detalle es crucial, porque nos enseña que cuando Dios nos usa, nunca debemos olvidar quién es el verdadero dueño de la victoria. El orgullo puede ser un enemigo tan peligroso como el ejército madianita, porque roba la gloria que solo le pertenece al Señor. La verdadera grandeza no está en recibir reconocimiento humano, sino en ser instrumento de la obra de Dios. Gedeón comprendió que él solo era un siervo, un vaso débil en manos del Todopoderoso. Y aquí volvemos al mensaje central: la debilidad no es un problema cuando Dios te llama, porque Él es quien hace la obra. Pero al mismo tiempo, debemos cuidar que la victoria no nos haga olvidar que dependemos enteramente de Él. En tu vida también puede suceder: Dios puede abrir puertas, darte triunfos, responder tus oraciones y usar tus talentos. Pero nunca olvides que todo proviene de Él. La humildad mantiene el canal abierto para que su gracia siga fluyendo. Si reconoces que cada victoria es de Dios, Él seguirá llevándote de gloria en gloria. La fuerza de un creyente no está en su poder, sino en su dependencia del Señor que lo llamó. La victoria de Gedeón marcó un antes y un después en la historia de Israel. Un hombre que se consideraba débil, el menor de su casa, se convirtió en el instrumento que Dios usó para liberar a todo un pueblo. Esto nos recuerda que tu llamado no es solo para ti, sino también para bendecir a otros. Cuando obedeces la voz de Dios, tu vida se convierte en un canal de salvación, de esperanza y de fe para quienes te rodean.
Lo que comenzó con un hombre temeroso escondido en un lagar terminó con una nación completa celebrando la libertad que Dios les había dado. Tu obediencia tiene un impacto mayor del que imaginas. Tal vez hoy pienses que tu vida no tiene mucho valor, que tus talentos no son suficientes, o que tu debilidad es demasiado grande. Pero si respondes al llamado de Dios, otros serán bendecidos a través de ti. Tu familia puede ser transformada, tu comunidad puede ser alcanzada, y hasta generaciones futuras pueden experimentar la gloria de Dios gracias a tu fidelidad. Gedeón nos enseña que la debilidad no es el final, sino el inicio de una historia gloriosa cuando Dios toma el control. El mismo Dios que levantó a Gedeón quiere levantarte a ti, para mostrar que Él sigue usando lo débil para derrotar lo fuerte, lo pequeño para vencer lo grande, y lo que el mundo desprecia para manifestar su gloria. Tu debilidad no es tu límite, es el lugar donde Dios se glorificará. El mensaje final de la historia de Gedeón es que cuando Dios te llama, tu debilidad se convierte en fortaleza porque ya no peleas con tus fuerzas, sino con las de Él. El ángel lo llamó varón esforzado y valiente antes de que siquiera levantara una espada, porque Dios no habla de lo que eres ahora, sino de lo que serás bajo su poder. Él ve en ti un guerrero aunque te sientas débil, ve un libertador aunque te escondas con miedo, ve un vencedor aunque todavía no hayas peleado la batalla. Hoy Dios te recuerda que tu debilidad no lo limita. Tal vez tu vida esté marcada por temores, inseguridades o fracasos, pero si decides responder a su llamado, Él hará de ti un instrumento de victoria. Así como Gedeón, pasarás de ser alguien que se esconde, a alguien que inspira a otros a confiar en el Señor. Tu historia puede cambiar cuando crees en la palabra de Dios y obedeces su voz. Por eso, no temas cuando sientas que no eres suficiente. Ese es el terreno donde Dios muestra su grandeza. Él pelea por ti, Él abre caminos imposibles, Él transforma tus limitaciones en testimonios de su poder. Recuerda siempre, cuando Dios te llama, no importa tu debilidad, porque con Él a tu lado, la victoria ya está asegurada.